El tema es referido a la Reforma Protestante. La exposición tiene 3 apartados. Primero, el movimiento religioso del siglo XVI. Segundo, el surgimiento de las corrientes religiosas protestantes. Y tercero, el espíritu moderno del capitalismo. Comencemos por el primero. El movimiento religioso del siglo XVI inició como una protesta frente a la venta de las indulgencias por la Iglesia Católica. Las indulgencias fueron creadas por el Papa Clemente VIII, que vivió entre 1592 y 1605. Luego, integrada a la Santa Sede por Clemente IX en 1617. La indulgencia fue una remisión o perdón de la pena de los pecados. El Papa, los obispos y los cardenales podían conceder la indulgencia a través de la Santa Misa, la Vía Crucis, el rezo de Santo Rosario, el Credo y el Padre Nuestro. En el siglo XVI se agudizó la crisis de la Iglesia Católica por la gran corrupción eclesiástica y la venta de las indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y esta fue la principal causa de la Reforma Protestante, que provocó la división de la Iglesia Católica, una dirigida por el Papa y la otra buscaba la restauración del cristianismo primitivo. La segunda generación del humanismo comenzó con la Reforma Protestante dirigido por Lutero y Calvino. Martín Lutero existió entre 1483 y 1546. Fue un teólogo y fraile católico alemán que comenzó la reforma religiosa en Alemania en el siglo XVI. Lutero sostiene que la única forma de salvación es la fe de los creyentes y no estuvo de acuerdo con la venta de las indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Por otra parte, Juan Calvino vivió entre 1504 y 1564. Fue un teólogo francés. Calvino plantea que la salvación no es la fe ni la obra, es la predestinación divina de algunos hombres a la salvación y de otros a la condena. La única forma de conocer es mediante la profesión, el trabajo y la máxima ganancia. Esta confrontación religiosa se denominó la Revolución Protestante o Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante fue respaldada políticamente por algunos príncipes y monarcas para formar iglesias a nivel estatal y posteriormente iglesias nacionales. El protestantismo llegó a organizar la segunda rama del cristianismo en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, sobre todo en las ciudades prósperas y en el comercio. En términos sociales, la burguesía fue partidaria del humanismo. La alta nobleza eran los señores de numerosas tierras y vasallos campesinos, mientras la pequeña nobleza fue arruinada, que buscaba tierras improductivas de la Iglesia Católica. Entonces, la pequeña nobleza aprovechó las ideas humanistas que condenaba la concentración de la riqueza, la ostentación, la pompa y el boato de la Iglesia Católica. Esta guerra concluyó con antagonismos entre Roma y el Imperio Germánico. En este escenario, la región de Bohemia, con su capital Praga, planteó la reforma inspirada en los principios del inglés John Berkeley, que vivió entre 1320 y 1384, filósofo y sacerdote que había traducido la Biblia al inglés. Luego,
el protestante inglés William Tyndale escribió algunos elementos referidos al protestantismo, quien existió entre 1495 y 1536, que también realizó la traducción de la Biblia al inglés, quien fue acusado de hereje en agosto de 1536 y murió quemado vivo en la hoguera. En este contexto, para Lutero, las indulgencias son una estafa, un engaño y fraude a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. En estas condiciones, en 1517, Lutero sujetó, pegó y clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania, gracias a la reciente inventada imprenta de Gutenberg. En este escenario, Lutero se convirtió en un héroe para los que deseaban una reforma de la Iglesia Católica. En algunos lugares iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la Iglesia Católica. Por sus 95 tesis, Lutero se ha convertido en el símbolo de la rebelión de Alemania en contra de la prepotencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, Lutero arriesgaba su vida, ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía de la Iglesia y ser condenado a la muerte en la hoguera, tal como hicieron con Juana de Arco, mujer francesa que participó en la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia desde 1337 a 1453. Y esta mujer fue declarada como un hereje que hizo sexo con el demonio. La Santa Inquisición condenó en la ciudad de Rouen, en Francia, y murió calcinada en el fuego el 30 de mayo de 1431. Luego pasemos al segundo apartado, referido acerca del surgimiento de las corrientes religiosas protestantes. Vamos a mencionar algunas iglesias cristianas del protestantismo. 1. El luteranismo. Es una corriente religiosa protestante de las ideas del alemán Martín Lutero, sustentado en la fe para la salvación del alma. Plantea la libre interpretación de la Biblia y niega la existencia del purgatorio. 2. El anglicanismo. Es una doctrina religiosa que inició en Inglaterra en el siglo XVI, fundado por el rey Enrique VIII, que vivió entre 1509 y 1547, que separó a Inglaterra de la autoridad de la Iglesia romana. 3. El protestantismo. Es una corriente religiosa de las ideas de Lutero. Considera que la salvación es la fe de los creyentes. La Biblia es la única fuente de todas las enseñanzas. 4. Los hugonotes. Proviene del nombre otorgado a los protestantes franceses de la doctrina calvinista durante la guerra de religión. Se llama matanza de San Bartolomé este asesinato en masa de los hugonotes en París en la noche del 23 y 24 de agosto de 1572. 5. El anabaptismo. Es una doctrina religiosa protestante. Creían que la fe sola justifica al hombre. No se reconoce el bautismo de los niños antes de ser conscientes del significado del sacramento. 6. Las iglesias bautistas son
un movimiento evangélico de los pastores ingleses, organizado por John Smith de Holanda en 1609. Ellos creen en la Trinidad, la encarnación, el Hijo de Dios hecho carne, la resurrección, la ascensión al cielo y su segunda venida. 7. La fe cristiana constituye la Trinidad, la encarnación, el Hijo de Dios hecho carne, la resurrección, la ascensión al cielo y la segunda venida. 8. El pentecostalismo es un movimiento evangélico de iglesias cristianas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa, que fue una serie de reuniones en Los Ángeles, California, dirigida por el pastor afroamericano William J. Seymour. 9. La iglesia congregacional se llama a cualquier iglesia cristiana protestante de origen calvinista que practica el gobierno congregacionista. Cada congregación maneja sus propios asuntos de manera independiente y autónoma. 10. El calvinismo. Son las iglesias protestantes. Creen que el destino ya está fijado y la única forma de conocer es indirecta, a través del espíritu del capitalismo, la profesión, el dinero y la mejor calidad de vida. 11. El neocalvinismo es un tipo de calvinismo neerlandés, un movimiento iniciado por el teólogo y ex primer ministro holandés Abraham Kuyper. 12. El hipercalvinismo es una forma de la teología protestante que niega el deber universal de los seres humanos de creer en Cristo para la salvación de sus almas, y esto hace diferente del calvinismo tradicional. 13. La iglesia metodista es una rama del protestantismo organizada por los trabajadores granjeros, pobres y esclavos. El fundador fue John Wesley, que reconoce la Santísima Trinidad sustentada en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo. Luego pasamos al tercer apartado, referido al espíritu económico moderno capitalista. Este contexto histórico de 1517 motivó al sociólogo alemán Max Weber, que vivió entre 1864 y 1920, a componer la fuente del espíritu moderno del capitalismo a partir del protestantismo para su explicación. Weber escribió el texto de Ética protestante del espíritu del capitalismo por los años de 1904 y 1905. Luego fue publicado póstumamente y traducido al inglés por el sociólogo estadounidense Talcott Parsons en 1930. El objetivo de Weber fue comprender la ética racional del protestantismo ascético, el etos económico del protestantismo calvinista y el espíritu racional del capitalismo. En este caso, el ascetismo calvinista es una doctrina que busca purificar el espíritu, evitando los placeres mundanos. El destino está prefijado. La salvación no es la fe ni la obra. La única forma de conocer es a través del espíritu del capitalismo, el trabajo, la profesión, la eficiencia y la máxima ganancia.
Mientras el ethos se refiere al comportamiento ético de los individuos, considera que el tiempo es dinero, examina que el crédito es dinero, reflexiona que el dinero es fecundo y provechoso, y medita que el dinero puede engendrar dinero. Esta era la postura natural de la teoría ética. Ahora bien, el espíritu racional capitalista es una fuerza, una energía del pensamiento, una idea moderna y progresista. Este nuevo espíritu encarna a la organización del empresario capitalista. Es un tipo ideal encarnado en la mentalidad del protestantismo. Finalmente se cree que el protestantismo calvinista fue un factor fundamental para explicar la génesis del espíritu profesional del capitalismo. Max Weber observó el progreso económico en la mayoría de los países de la Iglesia Reformada con la corriente luterana, calvinista y metodista, como en los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Alemania y otros. Muy bien, el tiempo transcurrido, no es posible acabar este tema. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.